Muy buenos días para todos. En este video vamos a hablar un poco acerca de los métodos con arreglos. Una de las intenciones por las cuales se está grabando este video es porque ha sido una de las inquietudes más concurrentes al momento de trabajar los arreglos en JavaScript. Otra de las razones es porque es quizá uno de los temas que yo más me gozo en el proceso de programación, hasta donde he ido aprendiendo y compartiendo, ya que traigo en este momento a colación las palabras de un gran mentor o de un gran amigo, que aprovecho para saludarlo, Jefferson Sánchez, quien alguna vez me decía que cuando pensara en trabajar con arreglos o en métodos, podía imaginarme la posibilidad de que uno o varios métodos me iban a solucionar lo que yo tenía en mente. Y desde ese día empecé a pensarlo así. Y hoy por hoy pues trato de manejarlo de esa manera. No siempre lo resuelvo. Igual considero que estoy todavía en un proceso, en una etapa de aprendizaje, pero creo que me ha sido de mucha utilidad esa información. Entonces un saludito ahí para el amigo a quien de alguna manera le agradezco esa enseñanza de momento. Entonces vamos a comenzar un poco a recorrer lo que hacen los arreglos. Vamos a comenzar por agregar elementos. Entonces para eso podemos utilizar un método que se llama push. Ese método, como vamos a observar aquí, me va a permitir agregar un nuevo elemento. Aquí también quiero aprovechar para contarles algo. Miren, en este momento yo voy a imprimir este nuevo arreglo posterior al push que acabo de hacer, es decir, al nuevo elemento que quiero agregar. Y lo estoy haciendo con un console log, es decir, una impresión por consola, algo relativamente sencillo que se maneja cuando estamos empezando la programación. Si observo acá, miren que acá ya tengo la impresión y efectivamente el elemento por medio de push está ingresando en la última posición del array. Hasta ahí creo que no hay ningún problema o nada especial. Quería mostrarles, para algunas personas que de pronto no lo saben, que el console no solo sirve con console.log, sino que existe también otras opciones. Por ejemplo, el console.table, que creo que es muy bonito, o sea, al menos para efectos de lectura se ve mucho más ordenado, porque de una vez me muestra los índices del arreglo y los respectivos valores o los respectivos elementos que tiene ese arreglo. Entonces, de aquí en adelante voy a tratar de manejarlo con console.table para que sea un poco más claro. Listo, vamos a continuar. Si bien tenemos el console.table, también tenemos, si bien tenemos el people.push, también tenemos people.pop. Entonces vamos a revisar qué hace ese people.pop. Si vengo y ejecuto el código, me doy cuenta que en el push me agregó el peter, efectivamente, pero en el pop lo eliminó. Vamos a mirar acá cómo funciona esta parte, es decir, voy a quitar peter en este momento, voy a dejarlo sin él. Entonces en este momento, como no existe peter, el último elemento vendría siendo Tom. Si yo vuelvo a ejecutar esto, el último elemento decía mi arreglo que es Tom, pero cuando utilizo el people.top, el último elemento vendría siendo Bob. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto pop nos va a permitir eliminar el último elemento de mi arreglo. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces acá people.push y listo. Acá estaría bien, acá también. ¿Qué va a pasar con el chief? Entonces vamos a mirar qué pasa con el chief, qué información me va a dar el chief. Entonces, mismo ejercicio. El people.chief me está agregando en este momento, vamos a mirar qué elemento me está agregando. Perdón. Acá en people.chief voy a agregar un nuevo elemento, que en este caso va a ser peter. Y vamos a volver a ejecutar este fragmento, este trozo de código. Perdón, estaba confundiendo los métodos. Acá voy a hacer un pequeño cambiecito. Voy a colocar, acá primero voy a colocar onChief dentro de la lista que les estoy compartiendo y luego voy a colocar chief. Entonces vamos a mirar qué sucede. People.onChief con peter y vamos a ejecutar.
y efectivamente me está agregando Peter, pero me lo está agregando al principio. Entonces recuerden, como push agregaba el elemento al final, Peter me lo está agregando al principio. Ahora sí, ¿dónde me estaba confundiendo yo en este caso? Es que estaba manejando este elemento que tengo acá como si fuera el que va a agregar, y resulta que ese elemento Chief lo que voy a hacer es justamente eliminar el elemento. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar un elemento. Creo que acá va a ser casi que intuitivo para ustedes. Si people.unchief lo que hace es agregar el elemento al principio, probablemente people.chief lo que va a hacer es que va a eliminar el último elemento, en este caso John. Entonces revisemos. Efectivamente me eliminó John. Entonces ahí tenemos la forma para eliminar tanto el primero como el último elemento de nuestro arreglo. Ahí ya vamos teniendo una primera parte de lo que es agregar o eliminar elementos. Vamos a pasar a una segunda parte con otros elementos que nos pueden ser de mucha utilidad. Continuando con nuestro quinto método para los arreglos, vamos a revisar concat. Concat también es un método muy interesante porque lo que nos permite es concatenar, valga el comentario, es decir, unir varios arreglos. Entonces en este caso voy a unir los dos que estoy trabajando, que en este caso son las personas y las edades. Entonces revisemos acá. Para los que tengan la inquietud de lo que estoy haciendo en este momento, que es cuando selecciono mi código y le doy acá, es porque estoy utilizando una extensión que personalmente me ha sido de mucha utilidad. Ahí se las recomiendo. Se llama CodeRunner. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen acá, buscan la opción CodeRunner, vean acá, y esta extensión nos permite por consola ejecutar nuestro código, el código que vamos mirando. Entonces creo que es algo relativamente sencillo. Sería básicamente cuando tenemos instalado Node, sería básicamente lo mismo que tener una terminal acá abierta, y dentro del archivo que tengamos, en este caso add, sería lo mismo que ejecutar esto acá, en este caso node app, ¿sí? Y acá nos estaría ejecutando exactamente lo mismo, solo que por algunos momentos me parece como relativamente más sencillo llevármelo desde acá. Entonces por eso lo estoy mostrando pues como desde ahí, para que conozcan una extensión nueva. Bueno, vamos con join. Join tiene una característica, y es que nos va a permitir de alguna manera, lo que va a hacer es que vamos a unir por medio de un elemento lo que hay en el arreglo. Entonces me explico. Digamos que acá yo voy a colocar un nuevo string que va a ser un asterisco. Entonces, ¿qué nos va a imprimir esto en este caso? Nos va a imprimir la información de people, pero todos los va a ir uniendo por medio de ese asterisco. Entonces miren que acá me aparece John, Jane, Mary, Mark, Bob, Tom, todos por medio de un asterisco, el elemento que yo necesite. ¿Qué hay que tener en cuenta? Al momento de utilizar join, esto deja de ser un arreglo, ¿sí? E inmediatamente se convierte en un string, ¿sí? No sé si lo alcanza a mostrar por acá, por acá, por acá. Acá está, en un string, ¿sí? Para que lo tengamos ahí como en cuenta en ese caso. Entonces sería como la característica en este caso de join. Viene otro método que también tiene algo muy interesante, tiene algunas variaciones. Bueno, perdón, dejemos este acá. Para los que de pronto no recuerden o no sepan, cuando utilizo typeof de alguna sentencia, es porque lo que estoy buscando es que me diga qué tipo de variable, qué tipo de objeto es el que se me está imprimiendo allí. Fragmento de slice. Slice hace referencia a porcionar, o como a traer una tajada, de hecho, ¿sí? De una tajada de nuestro arreglo. Entonces vamos a mirar varios casos. Vamos a mirar caso número 1. Lo explico en varias impresiones porque sé que es un ejercicio un poco más complejo a veces de entender. Bueno, no es tan complejo, pero es como para que nos quede súper claro qué es lo que le está haciendo. Entonces vamos a observar lo siguiente. Acá me está diciendo, el primer parámetro que le llega a slice es la posición desde donde yo quiero cortar.
Entonces en este caso es la posición 2. Entonces 0, 1 y 2. Entonces en este caso me ubico en Mary. Y la segunda o el segundo parámetro que tenemos acá nos está diciendo es cuántos elementos voy a cortar, pero contando todo el arreglo. Entonces 1, 2, 3 y 4. Entonces como arranqué a porcionar desde acá, pero le dije que iba a cortar hasta el elemento 4, entonces 1, 2, 3, 4, me debería mostrar algo como Mary y Mark. Vamos a revisar si eso es verdad. Efectivamente, Mary y Mark. Hagamos más ejercicios de este estilo y revisemos esto. Entonces dice, primera posición, la posición desde donde deseo cortar. Entonces dice que la posición 1, entonces 0, 1, arrancaríamos en Jane. Y el segundo parámetro que aparece acá me va a decir es hasta dónde voy a cortar, hasta qué elemento. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, hasta Bob. Quiere decir que este de acá nos debería mostrar desde Jane hasta Bob. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Efectivamente, desde Jane hasta Bob. Sigamos viendo más ejemplos en este caso del slide. Acá me están diciendo que arranco a cortar a partir de la posición 0, o sea, desde John. Y que voy a cortar 3 elementos, o hasta el elemento 3. 1, 2, 3. O sea que esto me tendría que mostrar estos elementos de acá, John, Jane y Mary. Revisemos. Bueno, ahí cometí un error. Bueno. Ahí, perdón. John, Jane y Mary. Perfecto. Y cerremos con este ejemplo. Posición 1. De 0, 1. O sea, desde Jane. Y voy a ir hasta el elemento 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso me debería mostrar desde Jane hasta Tom. Efectivamente, desde Jane hasta Tom. ¿Qué pasa si yo intento decirle en este caso a mi programa que lo haga desde la posición 2, pero que va a ir un elemento? ¿Sí? Miren que acá hay una característica que en los anteriores no habíamos visto, y es voy a arrancar en la posición 2. Entonces dice acá que voy a arrancar en la posición 2, 0, 1, 2, o sea en Mary, pero que voy a cortar hasta un elemento, o sea hasta acá, porque este sería el elemento 1. Entonces, ¿qué pasa? Él no es capaz de hacerlo porque él no tiene la forma de devolverse en este caso. Listo. Entonces vamos a ejecutar este código y miramos a ver qué sucede acá. Efectivamente no me arroja nada porque no es capaz de hacer esta operación. Entonces eso sería más o menos lo que haría este slice. Bueno, sigámonos trayendo nuestros dos arreglos, que son los que nos están apoyando en todo el ejercicio, y vamos a mirar qué sucede con el index of. Entonces observemos algo particular del index of. El index of es una manera de encontrar si un elemento está o no está dentro del arreglo. Entonces miren lo siguiente, en este caso yo le estoy diciendo que si dentro de people está el elemento Mary, o hay un elemento que se llama Mary. Entonces, ¿qué es lo interesante? Acá ya estamos evitando los bucles, los ciclos, etcétera, porque acá lo que vamos a hacer es que vamos a buscar directamente, él se va a encargar de ir buscando. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo ejecuto, él me va a decir, sí, efectivamente el elemento está en la posición 2, 0, 1, 2. Entonces me está devolviendo la posición donde se encuentra el elemento que yo le estoy indicando, lo cual me puede servir para determinados ejercicios. Pero, ¿qué pasa si yo decido buscar un elemento que no está dentro del arreglo? Entonces, si se dan cuenta, la respuesta positiva, es decir, la respuesta cuando esto es verdadero, es un entero. Él busca una manera de interpretar cuando el valor sea falso. Entonces no nos podría arrojar un false, por ejemplo, porque pues como tal está retornando un entero dentro de la lógica. Si yo vengo acá y le busco Edwin, cuando la respuesta no se encuentre, o sea falsa, va a arrojar un -1. Entonces, respuesta positiva nos devolverá la posición del elemento, respuesta negativa nos va a devolver un -1. Vamos para nuestro método número 9, el includes. El includes es algo similar al index of, pero su valor ahora sí va a ser un valor booleano. Entonces,
vamos a probar acá lo siguiente. Acá vamos a hacer la prueba con las edades. Entonces me está diciendo que si ese arreglo incluye el 32. No, sigamos con el patrón hasta ahora que llevamos, que es de probar con people, y hacemos la prueba con people para que sea más coherente dentro de los ejemplos. Entonces, si people incluye, en este caso, a Bob, y se incluye a Edwin, ¿sí? Pues vamos a decirle que nos haga esta prueba de acá. Entonces, en este caso, vamos a ver qué retorna. Recuerden que lo que estamos diciendo es que va a retornar posiblemente un booleano en este caso. Entonces, efectivamente, cuando encuentra a Bob, me está diciendo que sí está dentro de los elementos, que sí puede hacer la búsqueda y que sí existe ese elemento. Cuando no exista, entonces me va a arrojar un valor falso. Entonces, acá en este solamente me está confirmando si existe o no, y pues me va a arrojar un true o un false. En el index of, recuerden que lo que está arrojando es si lo encuentra, en qué posición está, y si no lo encuentra, va a arrojar un -1. Esa sería como la diferencia en ese caso de para qué podríamos utilizar el uno o el otro. Perfecto. Acá es donde empieza a coger algo muy interesante a mí. Yo diría que esta es como una segunda parte de lo que son los arreglos. Bueno, es posible que nos encontremos otros por ahí, pero esto acá empieza a coger un poco más de interés y a mí me llama mucho la atención lo que sucede acá. Voy a mirar qué pasa cuando encuentro el elemento. Entonces, miren cómo se han ido añadiendo distintos elementos a nuestros arreglos. Cómo se han venido añadiendo métodos a nuestros arreglos que cada vez son más útiles para las tareas diarias que nosotros podamos utilizar. Entonces vamos a mirar el siguiente. Resulta que este es uno de los métodos que empieza casi que a tener un poco más de complejidad con respecto a los otros, pero no es nada del otro mundo. ¿Qué sucede acá? Voy a tomar en este caso, para continuar con lo mismo, el arreglo de people. .find va a hacer referencia a una búsqueda, es decir, él va a buscar esto que está recibiendo él como parámetro, se le conoce con el nombre de una función callback. Es decir, esa función se va a ejecutar dentro en este caso, dentro del método find. Entonces, ¿qué está haciendo él acá? Este parámetro que le está llegando hace referencia al elemento, es decir, así como en los for se recorría uno por uno, él también va a ir y va a empezar a buscar este elemento que yo estoy agregando acá, que en este caso no sería age, sino person, por decir algo, porque lo que hace es recorrer el arreglo de people, pero al recorrer el arreglo de people, pues cada uno de estos vendrá siendo una persona. Y bajo esta condición, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, que busque si person es igual a Tom. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a empezar a buscar. Este arreglo tiene una particularidad y es que él me retorna un nuevo arreglo. No una persona, no una respuesta solamente, sino que me va a retornar un nuevo arreglo. Con algunas características que ya les voy a ir mostrando. Pero entonces por ahora miremoslo desde acá. Cuando yo vengo acá y le digo people.find y él va a ir a buscar a person, va a hacer esta condición. Va a decir person es igual a Tom. Entonces va a venir y va a decir person es igual a Tom. No. Person es igual a Tom. No. No, no, no. Si lo es, cuando es acá me va a retornar un nuevo arreglo con el elemento encontrado, que vendría siendo en este caso Tom. Entonces ejecutemos esto. Si yo lo ejecuto, efectivamente me está llegando acá la respuesta de Tom. Perdón, acá me acabo de equivocar en algo, creo. Un segundo, revisemos algo. Yo estoy diciendo que esto me está retornando un nuevo arreglo y es posible que no. De hecho no lo está retornando, me equivoqué, discúlpenme ahí por la explicación. Pero yo me equivoqué porque esto me está retornando es la respuesta dentro de lo que hay ahí adentro y es un string. Es decir, me está retornando el elemento que hay ahí internamente, no un arreglo. Me disculpo por el error que acabo de cometer ahí, pero no me retorna un nuevo arreglo. Simplemente me retorna el elemento si lo encuentro. Pero hay una característica interesante con esto y la voy a mostrar por acá. Vamos a suponer que yo agregué un nuevo Tom por acá. Es más, vamos a colocarlo acá. Vamos a colocar un Tom 1.
Y voy a hacer una complejidad acá en esta decisión, ¿sí? Voy a decirle que si person incluye, esto que acabo de hacer es hacer un uso del includes, pero no es el includes en este caso de los arreglos, sino de una cadena. Entonces le voy a decir que si incluye OM. Es solamente para efectos del ejercicio, para efectos del ejemplo. Entonces revisemos. Cuando él llega acá, no tiene OM, pero acá sí tiene OM. A pesar de que es un personaje diferente, este es Tom 1 y este es Tom solamente. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? ¿Qué me debería retornar? Entonces vamos a mirar qué me retorna. Me retorna Tom 1, porque sí obtiene el Tom M. ¿Qué pasó con este Tom que también tiene OM? Entonces, una de las características del método find es que tan pronto encuentre la respuesta positiva a mi lógica de acá, lo que va a hacer es que me la va a retornar y ahí termina el ejercicio. Entonces él viene y busca y dice, ¿usted incluye OM en su string? No. Usted tampoco. Usted sí. Ya, ignora de aquí para allá. O sea, de aquí para allá ni siquiera se ejecutó. Entonces acá yo ya estoy garantizando que si encontró la respuesta que yo le estoy pidiendo acá, me la va a ejecutar. Entonces voy a hacer un cambio acá solamente para efectos del ejercicio. De hecho lo voy a dejar así. Creo que eso no me afecta para nada lo que voy a hacer de aquí en adelante. Voy a colocarlo con el ejemplo inicial. Entonces le voy a decir que si person es igual a Tom, que era lo que nosotros teníamos ahora. Tal cual como estaba. Entonces ahorita sí. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Yo lo ejecuto. Efectivamente me devuelve Tom porque sí lo encontró dentro del arreglo. Pero en esencia me está devolviendo es el de la posición 2, 0, 1, 2. Este Tom es el que él me está devolviendo, ¿sí? O sea, él no ha llegado acá ni siquiera. Y no va a llegar. ¿Por qué? Porque como ya encontró la respuesta, eso es lo que nos está devolviendo. La pregunta es, ¿y qué pasa si el elemento no existe? Por ejemplo, yo le voy a decir que me imprima, en este caso, que me busque en este ejercicio, una persona con el nombre de Natalia. Va a venir y me va a decir cuando no lo encuentra que es undefined. Eso es lo que está sucediendo en este caso, en este ejercicio. Entonces, acá dejémoslo con Tom para que nos arroje una respuesta positiva. List. Hasta ahí, creo que ya estaría bien hasta ahí. Ahora, no me voy a detener mucho en este porque creo que es un poco intuitivo. Miren lo que sucede acá, mismo ejemplo con Tom, pero acá estamos utilizando uno que se llama find index, perdón. Entonces, si yo vengo acá, ejecutemos este código. Me está diciendo que el 2, 0, 1, 2. Y esto corrobora lo que acabamos de decir en el punto anterior. Miren que efectivamente me está arrojando el elemento de la posición 2 y hasta ahí llega. Entonces es el mismo elemento, pero entonces a diferencia del anterior, este lo que busca hacer es devolverme el índice donde está el elemento que yo estoy utilizando. Bueno, esto empieza a coger un poco más de cariñito. A mí me parece genial esta parte que estamos manejando. Vamos a darle un respirito por ahora al arreglo de people para utilizar age en algunos ejercicios que hay aquí en adelante, pero es como solamente como por variar un poco la dinámica. Más cualquier cosa que coloquemos acá es muy sencilla. Entonces, este filter sí me regala un nuevo arreglo. Este sí tiene la posibilidad de retornarme un nuevo arreglo con los elementos que yo necesite. Entonces, ¿qué funciona? Vamos a utilizar el arreglo de edades y vamos a filtrar. Misma condición, recibe una función callback como parámetro que va a recibir el elemento, en este caso age. Este nombre del elemento no importa, yo puedo llamar esto element, no importa, porque simplemente es un parámetro. Lo que yo estoy haciendo acá es haciéndole referencia a que este element va a ser cada uno de estos. Lo que pasa es que por programación y por mejorar la lectura del código, pues tratamos de que esto sea un poco más diciente de lo que estamos hablando. Pero como tal, el nombre de los parámetros nunca importa. Hacen referencia a un valor que va a llegar y que luego va a ser asignado. Entonces, en esta función de flecha le estamos diciendo, retórneme todos los valores donde la edad sea mayor a 25. Entonces él va a venir y va a decir, a usted lo voy a retornar porque es mayor a 25, a usted no. A usted sí, a usted también, a usted también, a usted no y a usted sí. Quiere decir que en este caso nos debería devolver
un array sin estos elementos y sin este, o sea, sin el 24, sin el 1 y sin el 11. Efectivamente, miren, acá está mi arreglo sin el 24, sin el 1 y sin el 11. Y acá yo puedo manejar la lógica que yo quiera. Ojo, porque para las explicaciones que he estado dando no me he complicado mucho. Es decir, de alguna manera he hecho temas sencillos con lo que estoy hablando acá. Pero yo también podría hacer lo siguiente. Por ejemplo, vea, por favor entrégueme los números mayores a 25 y también entrégueme los números menores a 29. Eso excluiría de alguna manera, en este caso, ese 50 que tenemos ahí. Efectivamente, bueno, el 50 y no sé si, el 52 también lo estaríamos omitiendo. Entonces empezamos a limitar con lo que estamos haciendo. Este filter yo creo que es uno de mis favoritos, porque realmente facilita muchas tareas. A veces nos matamos mucho tiempo buscando determinados elementos para eliminar. Miren algo que me parece muy interesante que a veces pasa. Vamos a suponer que yo les digo que vamos a eliminar el elemento mark de este arreglo, mark. Es decir, vamos a eliminar el 0, 1, 2, 3, el elemento 4. Cuando vamos a eliminar el elemento mark, yo podría hacer lo siguiente, no sé ustedes cómo lo vean. Venir y decirle people, recuerden que people sí retorna un nuevo arreglo, y acá le voy a decir que por favor coja una persona y que me envíe los elementos diferentes a mark. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a revisar. Si yo le mando esto, me está enviando efectivamente un nuevo arreglo, pero sin mark. ¿Acaso no podría ser eso una manera de eliminar un elemento? Sencillamente, podría venir y decirle, listo, necesito todos los demás menos a mark. Y no me mato la cabeza pensando cómo puedo llegar a eliminar un elemento acá, sabiendo que también lo puedo filtrar y excluyendo en este caso el elemento. Entonces, vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a dejar este de person, ¿sí? Que creo que nos podría servir, aunque no, está muy limitado en este caso. Dejémoslo mejor con el ejemplo de age, que creo que nos da una respuesta como más larga para tenerla ahí a la mano. Vamos a decirle que age, donde age sea mayor a 25. Listo. Con esto damos por terminado el filtrado. Acá creo que incluso al principio hice un cambio y yo no sé por qué al final lo devolví, pero que no es lo que quiero hacer. Entonces voy a dejar en el punto 13 el for each y en el punto 14 voy a dejar el map. ¿Para qué? Les voy a mostrar algo de lo que sucede acá. Acá me voy a detener y voy a mostrarles un ejemplo que ya tenía pues como guardadito para que lo podamos observar un poco mejor. Entonces, miremos lo siguiente. Yo tengo por acá una función haciendo referencia a nuestro for each, ¿sí? Entonces acá yo creo una variable que se llama cons mayores, utilizando el mismo arreglo de age, for each, mismo función callback y una decisión que estoy creando acá internamente. Entonces yo le estoy diciendo que si la edad es mayor a 30, que me retorne la edad. Entonces el for each es un método de recorrido de arreglos. ¿Qué va a hacer? Va a pasar por cada uno de ellos y le va a hacer esta pregunta para mostrarme acá la información. Hasta ahí aparentemente claro, y me va a retornar mayores, que es el que está ejecutando esta lógica que está acá. Entonces yo digo, listo, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a colocar esto acá arriba. Un momento, acá. Yo digo, listo. Vamos a imprimir eso que acaba de decir Edwin en este ejercicio. Vamos a limpiar acá. Y vamos a enviar. Y no me saca una información válida. Ah, bueno, acá yo me equivoqué. Ignoremos esto porque me faltó este pedacito de acá arriba. Este que tengo por acá. Acá para poder que él tome el arreglo sobre el cual va a mirar. Entonces yo vengo acá y me dice undefined. Es raro porque undefined, si acá hay elementos mayores a 30. Resulta que el for each no es un elemento que retorne. Pese a que si lo recorre, no me retorna un nuevo arreglo. Solamente me sirve para hacer recorridos. Diferente si yo hago algo como esto, ¿sí? Entonces miren que acá
Bueno, acá debo eliminar. Acá, listo. Acá ya vengo, ya no necesito este retorno. Y le voy a enviar mayores a 30. ¿Sí? Y acá pues obviamente ya no necesito variable porque ya sé que esto no retorna nada. Pero sí lo que va a hacer es que va a imprimir los mayores a 30. Entonces vamos a mirar si eso sucede. Entonces, o cómo se va a ver más bien. Entonces recuerden que el for each va a recorrer cada uno de los elementos. Vamos a ejecutarlo. Ah, bueno, acá me falta tomarlo desde el arreglo. Desde acá. Y vamos a recoger esto acá. Y efectivamente me está enviando, me está imprimiendo los valores mayores a 30. Entonces, ¿sirve mucho? Sí, sirve mucho, pero sirve solamente en la medida en que yo no necesite retornar nada, sino que necesite hacer una ejecución directa. Más adelante esto va a cobrar mucho más poder en cuanto a lo que estamos manejando. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta explicación del for each. Ya es cuestión de que ustedes cacharreen, empiecen a revisar y demás, porque nos vamos a saltar para el map. Yo no sé si estoy siendo un poco exagerado, porque es posible que el map sea de todos mi arreglo favorito, o mi método favorito más bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mismo ejemplo del anterior, miren, mismo ejemplo del anterior. Acá sí voy a imprimir esto porque este sí me va a retornar algo. Y es que hace exactamente lo mismo que sucedió en el for each. Exactamente lo mismo. Solo le cambié acá la palabra .map. Por el solo hecho de cambiar el .map, él me está generando un nuevo arreglo, que en este caso se llama mayores, que es el que hace referencia a los mayores a 30 de lo que estamos hablando. Entonces lo mismo que pasó en el anterior, pero entonces se los va a ir retornando. ¿Y dónde los va a ir guardando? En un arreglo que se llama mayores. Entonces, si yo ejecuto esto, donde dejé mis arreglos por acá, nótese que el map sí es capaz de retornarme un nuevo arreglo. ¿Sí ven? ¿Qué característica tiene? Para que también lo tengamos en cuenta. Que él me retorna el nuevo arreglo con la condición que yo le esté dando, pero donde no encuentre una respuesta me la va a mandar como undefined. Entonces mi arreglo se vería con exactamente las mismas posiciones que tiene o los mismos elementos, pero entonces donde no se cumpla la condición me va a enviar un undefined. De pronto en ese ejercicio pues no le vemos la gran utilidad, pero a futuro va a ser muy útil para hacer varios recorridos. De hecho creo yo que es el que más uso. Ahora, lógicamente, yo podría pensar, pues es que para que no me salgan ese undefined y solamente me muestren los resultados que necesito, pues puedo hacer uso de este filter. Y eso debería funcionar perfectamente. Esperemos que no me haga quedar mal. Acá. Y vamos a limpiar la consola y vamos a mirar acá, efectivamente. Entonces si ven que para cada uno va apareciendo como un método que nos puede ayudar a solucionar dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces acá tenemos nuestro ejemplo de cómo trabajar con map. Vamos a continuar con los demás ejercicios. Ya vamos terminando la lista, ya vamos completando un poco qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos avanzando, ya vamos para nuestro ejercicio 15 o nuestro ejemplo 15 con el método every. Every busca cumplir una condición completamente para todos los elementos. Acá quise utilizar otro porque me parece interesante que veamos otro tipo de ejercicios, es decir, que no pensemos o nos anclemos a que siempre va a ser una lógica básica de una sola línea. Se está haciendo así para dar a entender un poco cómo funciona cada uno de los arreglos, pero el alcance que tienen es una cosa increíble. Adicional a eso, puedo concatenar diferentes métodos con arreglos dependiendo de lo que yo vaya a necesitar. Por ejemplo, en este le estoy diciendo que si todos los elementos del tipo de elemento que está ingresando son igual a number, entonces como todos son números, esto debería devolverme un true. Entonces, si yo vengo y reviso, efectivamente la respuesta booleana en ese caso es como todos cumplen, entonces es un true. Por ejemplo,
¿para qué me sirve esto? Si necesito hacer una validación meramente con números, esto debería funcionar en este caso. Entonces debería poder yo validar en este caso eso que estoy diciendo acá. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero acá es decir, por ejemplo, que si la edad, que es la que estamos, con la que estamos haciendo el ejercicio, es un número par, por decir algo, que en este caso aplicaría para el 24, el 32, 26 y el 50. Y el 52 obviamente, solo para esos. Entonces no en todo se cumple, esa condición que estamos nombrando ahí. Pues al no cumplirse en todas, esto debería retornar un false. Este es el caso del every, cuando necesito que algo se cumpla totalmente en uno de los lugares. Pero ¿qué sucede en este caso con el some? Mismo ejemplo que acabo de dar. ¿Qué pasa si alguna de las edades, ya no son todas, cualquiera de las edades que estén acá, me va a permitir en este caso revisar si se cumple, o sea, si es par o no? Entonces vamos a revisarla en este caso. Si yo ejecuto esto, me arroja que es un true. ¿Por qué? Porque ya de entrada este 32 ya se cumple. Como se cumple esa condición, entonces ya puedo saber qué es lo que me va a retornar en este caso ese elemento. Bueno, vamos con este reverse. Este reverse es muy sencillo de entender porque creo que es muy intuitivo lo que nos está diciendo allí. Y es que me está diciendo que me va a mostrar el arreglo, pero de manera invertida. Entonces observemos acá. Acá el arreglo arrancaba en 32, acá arranca en 50. Lo que hizo es invertir el arreglo, que en algunos casos puede ser muy útil para recorrer algunos elementos de derecha a izquierda, ¿sí? Y eso es lo que hace él. Ahora, este método tiene una variante que yo valoro mucho, la verdad, que es muy útil, porque el método sort es un método de ordenamiento, es decir, él me va a ordenar en este caso el arreglo. Por ejemplo, digamos que yo voy a ordenar acá a people. Entonces yo le digo people.sort. Vamos a bajarnos estos dos arreglos para tenerlos siempre acá más cerquita. Siempre he tenido la duda y agradezco a los que me comentan de pronto contarme si se ve bien la pantalla, si es claro, porque pues yo puedo asumir que está siendo claro, pero de pronto no está siendo lo suficientemente entendible, y la retroalimentación es muy importante. Además, porque pues estoy en ese ejercicio de aprendizaje, de compartir conocimiento, y toda esta información es valiosa para mí. Entonces en este caso voy a ordenar a people. Entonces vamos a observar qué va a suceder acá. Cuando yo lo ordeno, efectivamente, miren, B, J, M, T, es decir, me los está organizando en orden alfabético. Si yo vengo acá y le digo, por ejemplo, Zuleni, imprimo esto, miren que efectivamente Zuleni quedó de último, porque lo que está haciendo es un método de ordenamiento. Sencillo, ¿cierto? Entonces, como es tan sencillo, ¿qué pasa si yo imprimo acá edades? Entonces, si yo imprimo acá edades, yo digo, listo, probablemente va a ordenar los números, pero entonces, ¿qué sucede? El primer número es el 1, el segundo número es el 11, 24, 26, 27, 32, 50, 52. Perfecto, lo organiza también según esto, como nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa si yo por acá agrego un nuevo elemento que va a ser el 2? Entonces, cuando yo ejecuto esto, me envía el 1, luego el 11. No me los está organizando en orden ascendente, me los está organizando gramaticalmente, creería yo. No sé si es la palabra correcta, me corrigen si sí o si no, pero gramaticalmente siento que los está organizando es en orden alfabético. Entonces el 1, el 11, el 2, el 24, el 26, casi que está priorizando es por el número con el que inicia. ¿Qué pasa si yo necesito esto mismo, pero para utilizarlo para un orden ascendente a nivel de números? Entonces, para eso yo puedo acceder también, o el sort puede recibir parámetros, en este caso para yo realizar una actividad adicional. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear acá internamente una función que se va a ejecutar. Acuérdate que la función que se ejecuta desde es una función callback, que lo que va a hacer
es realizar este ejercicio. Entonces, listo. Miren lo fácil, la modificación facilita que hay acá. Vamos a ver qué sucedió ahí. Sort le enviaron una función por parámetro que está recibiendo dos parámetros A y B, y que lo que está haciendo es que está retornando una resta acá. Entonces, si yo lo ejecuto, efectivamente solo con eso ya logré que me los organizara en orden ascendente. Es un poco complejo explicarlo, la verdad. De hecho, muchas veces pues termina uno entendiendo que esa es la función que nos va a facilitar esa tarea más que la explicación, pero casi que lo que él está haciendo internamente es un recorrido entre sus elementos y una comparación entre ellos. Entonces él empieza y hace algo parecido a esto. Él viene y revisa y dice A menos B. Eso va a arrojar un número positivo. Si arroja un número positivo, el B pasa a ocupar la posición de A. Y viene y revisa acá. Entonces dice A menos B. Como es un número positivo, este pasa a ocupar la posición de A. Y empieza a comparar número por número, como si cada uno fuera A, B con el que sigue, hasta que logra al final organizarlos todos. Pero digamos que esa es una lógica que es un poco compleja de analizar. Este sería como tal lo que él estaría intentando hacer internamente. Habría pues que casi que venir a intentar leer todo lo que él está ejecutando para llegar a la respuesta del método sort, que es el que nosotros estamos haciendo acá. Básicamente es entender que este método nos va a facilitar la posibilidad de hacer un ordenamiento, en este caso, de los números de manera ascendente. ¿Qué pasa, Edwin, si yo deseo que esto mismo que está sucediendo ahí se dé pero en orden descendente? Pues yo no sé si a ustedes se les vino ya a la mente algo o ya tienen pensado algo, pero yo vendría acá y por allá antes me explicaron que existe un método que se llama reverse. Vamos a ver si funciona. Ah, listo. Entonces puedo concatenar. Acá estoy aplicando el sort para ordenarlos, pero acá, después de ordenar, le estoy diciendo a él que me los coloque en manera descendente. Eso es básicamente lo que estoy haciendo acá. Entonces espero sea de utilidad lo que estamos hablando en este caso. Vamos llegando al final de nuestro video. Espero de verdad que sea de utilidad y ayuda para la mayoría. Pero no quería dejar por fuera, no sé si el nombre corre, no. Este no podríamos llamarlo un método, pero sí es una técnica que utilizamos en JavaScript conocida como el Sprint Operator. El Sprint Operator es una, no sé si podría atreverme a decirles una mejor práctica o no, pero digamos que sí es una práctica muy interesante para copiar nuevos elementos o para hacer copias de los arreglos sin afectar la mutación del arreglo original, es decir, sin dañar el arreglo original. Entonces, ¿qué hacemos con el Sprint Operator? Resulta que yo voy a crear un nuevo sprint que va a hacer, que va a agregar una nueva edad. Entonces lo voy a llamar, una nueva persona, perdón. Entonces le voy a decir a él que me cree un nuevo arreglo. Mírenlo acá. Este arreglo tiene una particularidad. Hasta aquí, hasta donde va, solamente. Hasta aquí, si yo imprimo people2, quiero que vean lo que sucede. Miren que efectivamente, de hecho vamos a imprimir acá para que se vea más bonito con console table, otra vez, como habíamos hecho en los anteriores. ¿Qué pasó? Perdón, reviso, un momento. Listo. Mismo error que estaba cometiendo en varias partes del video, y es que se me olvida como seleccionar todo el fragmento de código. No estaba imprimiendo people, entonces no lo encontraba. Pero entonces revisemos de nuevo, acá. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo? Está haciendo en este momento una copia exacta de people. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos le están indicando que va a imprimir todo lo que traía este elemento people. Y como yo lo quiero mutar porque quiero agregarle un nuevo valor, voy a colocarle acá Edwin y vamos a volver a ejecutar esto.
efectivamente mi nuevo arreglo people2, que es la copia de people y un nuevo elemento. Y no solo funciona así, también lo puedo colocar desde acá, por ejemplo. Lo mismo, entonces ¿qué va a hacer? Va a imprimir a Diana, luego va a imprimir todos los elementos que trae a people y luego va a imprimir a Edwin. Y eso me permite crear una copia más pura, digámoslo de alguna manera, para mi arreglo. Entonces acá está Edwin, acá está Diana y acá estoy trayendo los elementos que necesite. Ese es uno de los más útiles seguramente dentro de lo que nosotros vamos a ver. Listo. El ejemplo 20 y 21, digamos que los quise colocar dentro del mismo video porque creo que pueden ser de determinada ayuda. Por ejemplo, en uno de mis anteriores videos donde yo explico el local storage hacemos uso de esto. Y es que ¿qué sucede acá? Cuando yo tengo acá mi elemento, perdón, dejémoslo acá, yo puedo realizar lo siguiente. Yo le puedo decir a mi ejercicio que haga lo siguiente. Un momento, por favor. Entonces voy a decirle acá, voy a utilizar el typeof, pero acá vamos a decirles, entonces voy a explicarles qué es lo que estoy haciendo acá. Le estoy diciendo que por favor me imprima el arreglo de people, véalo acá, ¿sí? O sea, las personas que tenemos ahí. Pero él va a decir, voy a coger ese objeto que está llegando ahí o lo que me estén enviando ahí y lo voy a convertir a string. Entonces el mismo objeto tal cual como está acá, incluyendo los corchetes y demás, me lo va a enviar pero tipo string. Eso me sirve porque en algunos casos me va a convenir enviar la información como string. Por eso lo quise hacer acá de una vez con el typeof para que veamos las dos cosas impresas acá. Entonces si yo vengo, imprimo esto y lo envío, efectivamente ustedes ven acá que está enviando la misma estructura que yo le estoy enviando allá, mírenla acá. Pero, aunque tiene corchetes, como tal el tipo de elemento en este momento es un string. Eso es lo que sucedió en ese caso. Pero puede pasar exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Resulta que yo tengo ese elemento acá. Entonces acá yo me voy a crear un elemento que voy a llamar names y que va a ser un string. Entonces en este caso acá yo voy a colocar esto mismo, solo que lo voy a enviar como string. Entonces miren lo que yo estoy haciendo acá. Miren que la figura que ustedes están viendo acá parece un arreglo, pero no es un arreglo, por eso está entre comillas. Entonces no sigue siendo algo diferente a un string. Pero voy a repetir el mismo ejemplo con la inversa. Entonces, ¿qué es la inversa de lo que estoy haciendo en este caso? Es que yo voy a parsear en este caso a JSON, es decir, a un objeto, en este caso el arreglo names que tengo acá. Y voy a hacer el mismo ejemplo que hice en la anterior, como para que lo veamos ahí vivo. Perdón. Typeof. Entonces, lo mismo que estaba sucediendo acá, pero a la inversa. Entonces, me están entregando names, que es un string, pero pues acá en apariencia como un arreglo. Y acá lo que voy a hacer es que lo voy a devolver. Estos dos van a ser muy útiles cuando ustedes manejen local storage. Por eso les recomiendo que vayan a mi video de local storage, que ahí van a ver un poco más la utilidad de eso que estamos haciendo acá. Si yo imprimo esto, obsérvese. Bueno, perdón, vamos a revisar a ver acá qué sucedió. Listo, vean. Acá estaba cometiendo un error sintáctico de alguna manera, y es que cuando para él poder recibir o reconocer en este caso los elementos, debe tener esta estructura. Debe arrancar con comillas simples y pues los elementos internos ahí sí pueden tener comillas dobles para que él lo pueda reconocer. Entonces básicamente es esa bobadita, pero pues digamos que es la manera como él reacciona a eso. Entonces tengo acá un string, retornando el ejemplo, acá cambié el arreglo para copiar los mismos elementos de people y hacer la misma referencia. Tengo aquí el arreglo que estoy guardando, pero está dentro de un string, es decir, está dentro de comillas simples en este caso.
Entonces lo que hago acá es parsearlo a un JSON para que él me lo pueda devolver de nuevo. Entonces, ahora sí puedo hacer acá la impresión de lo que les quería mostrar. Y acá ya me está enviando un arreglo, me está diciendo que los arreglos son de tipo objeto. Recuerde que en JavaScript prácticamente todo es de tipo objeto. O sea, cuando hablamos de objetos no estamos hablando solamente de este tipo de elementos, sino que también, por ejemplo, estos arreglos hacen parte de los objetos. Bueno, seguramente no, estoy convencido de que hacen falta varios métodos, pero acá hemos hecho un compendio de quizá de los más utilizados, no sé, bueno, faltarán algunos y es importante que sigamos siempre retroalimentándonos, pero estos ya nos dan una base, creería yo que muy sólida para empezar a trabajar con nuestros arreglos. Espero de verdad que haya sido de mucha utilidad este video. Qué pena si se hizo largo, qué pena si en algunas partes no es lo suficientemente claro. Traté de serlo en la medida de lo posible y espero que de verdad sea de utilidad para el aprendizaje de todos. Un abrazo y que tengan un excelente día.